Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente de encontrarnos y sobre todo la oportunidad, el privilegio que nos otorga de poder abrir su palabra y reconocer que necesitamos de ella. Necesitamos escuchar su consejo, necesitamos escuchar su voz, necesitamos en medio de esta situación tan complicada en la cual el mundo se encuentra hoy, necesitamos escuchar la palabra que verdaderamente traerá y ha traído a través de toda la historia de la humanidad, ha traído la solución que se necesita, y por eso es que estamos aquí. Realmente los necesitados somos nosotros. Estoy convencido totalmente que tenemos que tener un corazón abierto, dispuesto a reconocer que solos no podemos. Y por eso estamos aquí, agradecidos con el Señor por la oportunidad de escuchar su voz y escuchar su consejo. Vamos a orar y pedirle al Señor su dirección esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Reconocemos tu soberanía, tu majestad, tu grandeza, Señor, y también reconocemos que no merecemos estar delante de ti. Pero tú, en tu misericordia, te has acordado de nosotros. Nos has alcanzado, nos has salvado, nos has restaurado. Y te rogamos que nos dé la guianza necesaria, Señor. Por favor, aleja todo estorbo espiritual de nuestra vida. Aleja todo pensamiento que no sea adecuado. Y trae, por favor, tu pensamiento, tu palabra, tu consejo a nuestro corazón esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta noche tenemos una reflexión sobre un verso que es muy importante y podemos encontrarlo en el Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo 63, en su segunda parte. Pero vamos a leerlo todo. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Repito la última parte. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, todos tenemos necesidad de escuchar una voz, palabras que traigan a nuestro corazón muchas veces consuelo, dirección, palabras de ánimo.
palabras de exhortación. Necesitamos ser exhortados, como dijimos al principio, consolados, dirigidos, instruidos constantemente. Necesitamos palabras de corrección también en nuestra vida. Vaya si no las necesitamos. Y las necesitamos constantemente. Porque la tendencia de nuestro corazón es a desviarse constantemente de la dirección que el Señor ha establecido para nuestra vida. Así que estamos verdaderamente necesitados de escucharlas, porque en el medio en el que todos nos movemos diariamente, escuchamos infinidad de palabras que muchas de ellas no traen ninguna edificación para nuestra vida. Es decir, muchas veces son palabras que, como popularmente dicen, se las lleva el viento, pero realmente no se las lleva el viento. Porque si nuestro corazón no está preparado para recibir la palabra adecuada, hermanos, puede ser que esa palabra o esa vana palabrería, como lo llama la Escritura, pueda impactar en algunas áreas de nuestro corazón. Y a veces son áreas que tienen necesidades en nuestro corazón. Son áreas de nuestro corazón que están urgidas de asistencia, de consuelo, de dirección, de exhortación, como decíamos, de sanidad, por ejemplo, y de corrección, como hemos estado mencionando. Pero si nuestro corazón no está preparado para recibir la voz correcta, la dirección correcta, la palabra correcta, hermanos, fácilmente cualquier palabra, cualquier consejo, cualquier comentario puede impactar negativamente en nuestro corazón. Es decir, al principio podría ser que esto fuera aparentemente bueno, un consejo de alguien que tal vez tú ni conoces. O tal vez es un personaje de la farándula, por ejemplo. Pero ¿qué te asegura que es una buena palabra la que estás escuchando? ¿Qué te asegura que es un buen comentario el que estás escuchando? ¿Qué garantía podemos tener de que esa persona que tú realmente no conoces vaya a quedar en tu corazón la manera de expresarse, la manera de resolver, entre comillas, una relación, una situación, mejor dicho? No sé si logro explicar lo que quiero llevar a ustedes esta noche. Pero lo que quiero, hermanos, al final de todo esto es que podamos comprender la importancia que la palabra de Dios debe tener en nuestra vida. Y para eso quisiera que fuéramos al libro de Proverbios, capítulo número 30, versículo número 5. Y voy a complementar el versículo que aparece en la pantalla de la versión Reina Valera del 60 de Proverbios 30, versículo 5. Voy a complementarlo con algunas versiones diferentes que nos ayudan a comprender un poco mejor el verso este. Y dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Prácticamente hace una interrelación entre lo que es la palabra y la protección que representa su palabra. Él es la palabra viva.
Él es la palabra verdadera. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. ¿Qué representa eso para nosotros? Protección, escudo, resguardo, seguridad. Eso es lo que representa para nosotros. Pero vean ustedes algunas otras versiones que nos amplían un poquito la panorámica. Y dice, por ejemplo, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Bueno, toda palabra de Dios es limpia, pero también dice demuestra ser verdadera. Él, ¿quién? Dios. ¿Quién? Su palabra. Es escudo para todos los que buscan su protección. Fíjense que el versículo, según la revisión, la versión del 60, dice, Él es escudo a los que en Él esperan, y esta otra versión dice, Él es escudo para todos los que buscan su protección. Otra versión dice que toda palabra de Dios es verdad y es apropiada. Y Dios protege a los que en Él buscan refugio. Es decir, esta es la Nueva Versión Internacional. Dice, toda palabra es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Dios protege a los que en Él... O sea, volvemos a ver que hay una interrelación entre palabra y Dios. Dios y palabra. ¿Por qué? Porque Él es la palabra viva, como dijimos. Y nosotros, hermanos, las palabras de ánimo que muchas veces necesitamos, yo no diría muchas veces, que siempre necesitamos, son las palabras de ánimo que pueden venir de su boca, que pueden venir del único que puede animar nuestra alma muchas veces, siempre diré yo. El mundo, hoy y siempre, te podrá dar palabras aparentes de ánimo, que en realidad no lo son, no lo son. Porque el mundo cambia, hermanos, las supuestas lealtades a su conveniencia. Pero solo la palabra de Dios nos va a proteger. Solo su palabra nos va a proteger. Para eso, como decían las otras dos versiones, necesitamos buscarla. Por eso dice, Él es escudo para todos los que buscan su protección. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Ya. Necesitamos reconocer la dimensión inescrutable, porque realmente así lo es. Es inescrutable la capacidad. Nunca vamos a lograr dimensionar la profundidad con la que esas palabras que vienen de la misma boca de Dios, el resultado que esas palabras tendrán en nuestra vida, en beneficio, siempre, en beneficio. Hay requisitos para poder escucharlas. Tiene que haber una disposición de nuestro corazón. Primero, reconocer que tenemos esa necesidad. Primero, reconocer que tenemos esa necesidad. Luego, la necesidad de conocerla, escucharla y profundizar en ella. Por eso Cristo mismo
En Juan 6:63, como hicimos la introducción de esta reflexión, nos dice que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Cuando estamos acabados, cuando estamos completamente desarmados en el suelo, qué sé yo. Tantas situaciones que ustedes y yo vivimos a diario. Esto no es una cuestión de que ocasionalmente ocurre. Esto es una situación que ocurre constantemente. No es una palabra la que puede darnos vida. Y no solo vida espiritual, vida física también. Una palabra. El hombre dijo, solo di la palabra. Le dice a Cristo, solo di la palabra. No es necesario que vayas, solo di la palabra. ¿Qué razón tenía? Y él no andaba con los 12. Él no era de los seleccionados, de los que estaban caminando todos los días con el Señor, pero había escuchado y eso había sido suficiente para que creyera y supiera cuál era verdaderamente la fuente de vida. Como Cristo le dijo a la samaritana, el agua que salta para vida eterna. Hermanos, esto guarda una relación constante. Por eso decimos que debe de haber una necesidad profunda por escucharla. Y para eso necesitamos apartarnos, para eso necesitamos definir tiempos durante el día para encontrarnos con el Señor. Tenemos tiempo para muchas cosas, hermanos. Para demasiadas cosas. Y para lo que menos tenemos tiempo es para encontrarnos con el Señor, apartarnos y presentar nuestra causa delante de Él, sabiendo que Él sí nos escucha. A pesar de que muchas veces sabemos que Él nos escucha, no acudimos a Él para presentarle nuestras situaciones, sino que lo dejamos como última opción. El escritor de los Salmos, en el 63, versículo 1, lo deja muy claro, deja muy clara esa necesidad. En el 63 de los Salmos dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. No sé si te identificas con este versículo. Yo me identifico al 100%. Es más, me identifico y a la vez creo que a pesar de que logro ver la segunda parte del verso que dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, no lo busco, sabiendo que Él es el que puede resolver esa situación, esa necesidad, que no es monetaria, no es material, no es nada de eso, sino es algo más profundo, es algo mucho más profundo. A cualquier hora. Aquí habla de la mañana, pero en el verso número 6 habla de otra hora. Y dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche.
Eso es como aquellas situaciones, es todo, digamos, todo lo contrario a lo que ocurre en nuestra vida cuando nosotros estamos acostados en nuestra cama y empezamos a recordar tal vez alguna ofensa, y en lugar de desecharla, lo que hacemos es meditar en ella, meditar y darle vuelta y decorarla y volverla a diferentes lados y ver qué tan grave fue la ofensa que recibimos. Hermanos, esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza, estar con ese tipo de condiciones en nuestro corazón. Por supuesto que necesitamos ese cambio. Necesitamos ese cambio para poder meditar, pero en su palabra. Meditar en su palabra. Recordarla una y otra vez y que vuelva a dar otras 100 vueltas en nuestra mente a fin de que podamos al final ver cómo esa palabra cobra vida en nosotros. Dios quiere hablarnos muchas veces, hermanos. ¿Cuál es el primer consejo o la primera recomendación de esta noche? No nos perdamos esa oportunidad de encontrarnos con el Señor. Creo que lo hemos dicho en varias de las reflexiones que hemos tenido. El insomnio yo lo veo de esta manera. O sea, por el tipo de trabajo que yo desarrollo, tengo constantemente que escuchar que muchas personas me dicen: mire, no puedo dormir, deme algo para dormir. Por supuesto, el sueño es necesario, el descanso es necesario, no tengo nada en contra de esto. Al contrario, creo que nosotros necesitamos descansar, pero no me diga que descansa con la televisión encendida, porque eso no es descansar. Científicamente está demostrado que es necesario tener un espacio adecuado para descansar sin luz, sin ruido, o por lo menos el menor ruido posible, porque sabemos que en muchos lugares hay vecinos que no colaboran en esa parte, pero bueno, necesitamos el descanso, pero el insomnio muchas veces, hermanos, es parte como del llamado de atención de Dios para nuestra vida, a fin de que podamos encontrarnos con el Señor. Tú no sabes si en un tiempo, un periodo de dificultad para conciliar el sueño y tomas la acción apropiada, no voy a decir toma, sino tomamos la acción adecuada que tendría o debería de ser, los que ya tenemos el privilegio de conocer al Señor, de apartarnos. Ok, me cuesta dormir, voy a encontrarme con el Señor, quiero hablar con Él, quiero escuchar, quiero que me escuche, pero quiero escucharlo a Él. Ese es el deseo. Ese es el deseo. ¿Es ese nuestro deleite? ¿Es ese nuestro, digamos que, el acme o nuestra realización como hijos de Dios, que la ley del Señor esté en nosotros y que en esa ley meditemos de día y de noche? Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Dios quiere hablarnos constantemente. Y esas son verdaderamente las palabras que nos traen vida. Esas son las palabras que nos traen vida. Palabras que van a consolarnos. Palabras que nos van a consolar, pero que también van a ser de utilidad en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Es decir, si esa palabra está en nuestro pensamiento, están en nuestro corazón, con mucha facilidad
nosotros vamos a poder utilizar esas palabras para consolar a otros. Esas mismas palabras con las que hemos sido consolados van a ser de utilidad para poder consolar a otros que se encuentran o que vamos a ver en situaciones similares. Como les decía, siempre pienso en uno de mis pasajes favoritos en Juan capítulo 4. Tengo muchos pasajes favoritos, pero ese pasaje es verdaderamente impresionante. Cuando Jesús entra en una conversación con la mujer samaritana y le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Y de una vez le responde, y él te daría agua viva, palabra. Él te daría palabra. Entonces, ¿hacia dónde tiene que estar dirigida nuestra petición? Tiene que estar dirigida al dador de la palabra. Al dador de la palabra. Y esa es nuestra experiencia, hermanos. Muchas veces el Señor se acerca, así como se acercó a aquellos dos hombres que caminaban hacia Emaús. Ni siquiera pudieron identificar quién se les había agregado en la caminata. No pudieron identificar, hasta que les fue quitado el velo. Pienso en esa experiencia, porque es nuestra experiencia también. A veces estamos llenos de teoría, demasiada teoría teológica, pero necesitamos esa vivencia, necesitamos esa experiencia de encontrar al dador de la palabra, al dador del agua, que cuando tú y yo le pidamos, y no al revés, Él no se va a negar a darnos lo que necesitamos. De ninguna manera se va a negar. A través de la historia, siempre los grupos menores son los que procuran como conocer un poco más sobre la situación. En el primer libro de Crónicas, capítulo número 12, versículo número 32, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Qué relación tiene eso con lo que estamos hablando? Bueno, la relación que tiene es el conocimiento de la palabra y la dirección que estos hombres, que no eran el mayor grupo, porque si usted quiere comparar, por ejemplo, los grupos que se mencionan aquí, de estas tribus, en el versículo número 29, por ejemplo, dice, de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000. 3,000. Porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. Miremos, el 31, de la tribu de Manasés, 18,000. Los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. O sea, démonos cuenta, hermanos, que no era el grupo mayor realmente. Pero siempre tiene que haber una dirección.
Siempre tiene que haber una dirección. Y usted lo mira en todos lados, con los estudiantes, en los trabajos, en los equipos deportivos, en todos lados. En todos lados. Yo lo veo seguido con los estudiantes. Trabajo con estudiantes casi todos los días. Y entonces, para mí eso es, yo siempre le estoy muy agradecido con el Señor por ese privilegio que me ha dado de trabajar con los estudiantes y poder guiarlos. Ahora, necesitamos estar preparados para guiar, para enseñar. Y realmente ese fue uno de los ministerios. Bueno, el Señor tuvo ministerio total, por supuesto. Pero quiero como enfocarme en esa parte de la enseñanza del Señor. En todo lugar enseñaba. En todo lugar enseñaba. En la sinagoga, en el camino. Se sentaba con los discípulos y les enseñaba. Se sentaba y le hablaba a las multitudes. O sea, y nosotros somos llamados a lo mismo. ¿Por qué? Porque esas son las palabras que se necesitan escuchar. Esa es la palabra que tú y yo necesitamos escuchar. La palabra correcta de instrucción y de dirección. Lo mismo ocurrió en Hechos 17, versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, tiene que haber una actitud adecuada, y la actitud adecuada es escudriñar, es conocer a fondo, conocer a fondo, conocer a fondo es lo que se necesita. En la segunda epístola de Pedro, en la parte final, la exhortación es a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, ¿se dan cuenta? La palabra. Es una palabra que tiene que correr por todos lados. Por todos lados. En ese momento me recuerdo del pastor Pedro Mauri cuando decía constantemente en sus enseñanzas, decía, como decía el pastor Medina, pastor, donde quepa decía paleta. Al principio no entendía qué era lo que decía, pero después como que se me alumbró y entendí por qué decía eso, ¿verdad? En todos lados. ¿Usted cree que su vecino o su más cercano no necesita una palabra de ánimo? No suya, no mía, sino una palabra de ánimo de parte del Señor, una palabra de consuelo, una palabra de exhortación. Por supuesto que la necesita. Y más en este tiempo de tanta confusión. No nos resistamos al llamado del Señor, tal y como está plasmado en Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, dice. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Para que oiga como los sabios. Verso número 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Hermanos, dentro de todo esto hay un compromiso, hay una necesidad, detrás del compromiso hay algo profundo que es una necesidad de escuchar su voz y escuchar su consejo. Porque solo su palabra va a impactar nuestras vidas.
Y tanto usted como yo lo hemos experimentado. Quiero cerrar con esto. Unos versículos del Salmo 119. Salmo 119, versículo 92, dice: si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Bueno, la angustia es tremenda. La aflicción es tremenda para la vida de las personas. Y cuando hablo de las personas, pues me incluyo, pues yo no soy extraterrestre, soy una persona también, y usted tampoco es extraterrestre, usted es una persona. Pero solo su palabra, hermanos, nos ha sostenido. Gracias a esa palabra que es espíritu y que es vida, es que hemos sido sostenidos hasta hoy. Por lo tanto, el clamor está en el versículo número 43 del Salmo 119. Y el Salmo 119, versículo 43 es. 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Que sea una realidad en nuestra vida el anhelo del escritor en el versículo 147 y 148, cuando dice: me anticipé al alba y clamé. Me anticipé al alba y clamé. Estamos en el Salmo 119. Versículos 147 y 148. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Y esa es la palabra que queremos nosotros escuchar una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y en algún momento les comenté, siempre recuerdo a mi padre, con todos sus defectos, con todos sus errores, con todas sus cosas. Pero agradecido con el Señor por sus enseñanzas. Tal vez en la cuarta vigilia de su vida, era un amante de aquel himno: veas palabra de vida. Y a mí realmente me gustaba estar cerca de él, y me decía: volvela a tocar el piano. Y ese himno empieza diciendo: oh, cantádmelas otra vez. Bellas palabras de vida. Hermanos, que de verdad, cómo las necesitamos. De verdad, las necesitamos. Colosenses 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿No es lo que el Señor dijo? Vida, espíritu, vida. Eso es, eso es. Cierro con este verso en el capítulo número 130 del libro de los Salmos. Versículo número 6. Mi alma, esa alma que necesita esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo, esa palabra de exhortación, de protección, de sanidad, de dirección, de corrección, esa alma espera a Jehová. Mi alma espera a Jehová, decía el escritor. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Amén. Que Dios nos ayude, nos dé su gracia, su favor, y que nos permita encontrarnos con Él para escuchar esas palabras que traen vida, que son espíritu y que son vida. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.